A través del tiempo hemos visto la importancia que tiene el teatro para todas las sociedades. Desde el inicio de nuestros tiempos hemos visto cómo la teatralización de la vida ha sido fundamental en diferentes partes, en diferentes épocas y en diferentes sociedades. Ya contando con una estructura, pudimos observar con el teatro aristotélico toda la problemática social en la que se encontraba inmersa toda esa sociedad, siendo una parte fundamental, una parte crítica de toda la situación que ello conllevaba. Posteriormente pudimos ver a través de los bufones en el teatro de las cortes cómo se podían hacer críticas constructivas o críticas destructivas. A través del teatro se formulaban también cuestionamientos hacia la gobernabilidad. Así pues vemos como muchos otros grandes artistas, como otros grandes directores, otros grandes creadores iban formando nuevas sociedades a través de la teatralización, a través de las artes, a través de la cultura. Pudimos notar cómo con grandes directores como Antonin Artaud, ese gran francés del teatro de la crueldad, cómo nos dio una visión diferente al teatro. Stanislavski, cómo logró amalgamar a la sociedad rusa dentro de su arte creativo, a Grotowski. Bueno, aquí en América no podemos dejar de mencionar al brasileño Augusto Boal, cómo a través del teatro del oprimido logró conjuntar junto con Paulo Freire, aunque nunca trabajaron en mancuerna, pero como uno con la pedagogía del oprimido y el otro con el teatro del oprimido, lograron un avance social, haciendo críticas con el teatro invisible, con el teatro comodín, ese teatro que daba una propuesta de una salida social. Augusto Boal propone a través del teatro una pedagogía diferente para Brasil, que viene culminando precisamente con ese cambio social. Aquí en México podemos nombrar a Rubén Ortiz con la escena extendida, que ya de manera más contemporánea, pero también ha logrado grandes avances en el teatro. Un teatro que va más encaminado a un cambio social, un teatro que va encaminado a la pedagogía, a la formación de nuevas sociedades. La educación siempre ha sido una parte medular en todas las sociedades. Gracias a ella se van formando los nuevos líderes sociales. En las aulas de clases se van amalgamando las nuevas enseñanzas, se van situando las necesidades sociales. A través de la educación, la misma sociedad prepara a sus individuos para poder lograr un desarrollo apto, un desarrollo de acuerdo a sus necesidades, a sus limitantes, a sus cuestiones culturales. Sin embargo, hablar de educación es hablar de un arma de doble filo. Aquí podemos ver también cómo la educación puede ser transformada en un arma en contra del pueblo, cómo a través de la educación vamos creando un pueblo a modo, un pueblo que puede ser esclavizado de una u otra manera. La educación es la parte medular del desarrollo de toda sociedad y es por eso que el teatro puede formar parte de esta educación, ya que como la historia nos los ha mostrado, el teatro también juega un rol importante en la educación y en la reeducación de nuestras sociedades. Hablar de la tradición oral en México es hablar de cómo nuestros abuelos compartían el conocimiento, cómo a través de la palabra, de la oralidad, ellos iban educando y reeducando a sus sociedades. Obviamente teníamos una escritura, obviamente teníamos arte, teníamos cultura. Nuestra escritura era glífica. Cuando vienen los invasores europeos aquí a nuestro territorio, a la Gran Anáhuac, ellos esperaban encontrar tal vez escritura arábiga como lo tenían ellos. Pero recordemos que la Gran Anáhuac nunca tuvo contacto con los pueblos árabes, nunca fuimos invadidos por los árabes para tener una escritura similar a la que ellos tenían. Obviamente, nuestra escritura era de diferente manera. La podemos observar en las grandes teocalis, malmente llamada pirámides. Teocali viene del náhuatl teo, energía, y cali, casa, la casa de la energía. Esta era nuestra escritura para nosotros. Esto es un facsímil del Códice Nutal de Alfonso Caso, donde narra la historia de nuestros pueblos originarios, del pueblo Nasabi, Tunsabi principalmente. La forma de escritura obviamente es
es vertical, se lee de aquí hacia acá, llega a un punto determinado donde una línea nos marca pasar a la línea de abajo. Cada figura representa una historia. Entonces, en cada teocalli están formadas las fechas, las historias que nos querían contar nuestros abuelos. Eso era complementado con la tradición oral de manera integral. La tradición oral eran cuentos, leyendas de cómo se tenía que comportar el individuo ante la sociedad. Pero ¿cómo llegamos de la oralidad, de la tradición oral al teatro? ¿Cómo logramos integrar el canto, la música, la danza, después de una laguna de más de 500 años? Bueno, en los pueblos originarios aquí de México, aquí en Guerrero, en mi entidad federativa, lo que para ustedes es un departamento, existen todavía 4 pueblos originarios: los Mepa, los Nahuas, los Tunsavi y los Ñomda. Ellos poseen todavía el conocimiento ancestral, ellos todavía poseen costumbres, música que podemos ir expurgando, quitándole el contexto religioso, y podemos llegar a esa oralidad, podemos llegar a ese conocimiento ancestral. Como Nahuales Islitezcat nos conformamos en el 2012 y entonces empezamos a transformar la forma de compartir esta gran filosofía. Del Teocintle al Tlaolin. El Teocintle, que significa la semilla de energía, era un arbusto, una guía que crecía de manera silvestre y daba una mazorquita muy pequeña. Con el tiempo nuestros abuelos la fueron trabajando de manera de cepa, iban cultivándola y la fueron domesticando, creando una simbiosis perfecta entre el ser humano, el macehual, y la planta de maíz. Como podemos observar, esta es una hermosísima mazorca. En ella podemos constatar que al quitar el totomochle, que son las hojas del maíz, podemos ir descubriendo nuestro pequeño elote, le llamamos nosotros. Poco a poco la vamos descubriendo, la vamos desnudando capa por capa hasta llegar a la mazorca misma. Y esto es la base de nuestra cultura, tanto gastronómica como alimentaria. Poco a poco nuestro maíz fue creado por nuestros abuelos. La planta, sin el manejo del hombre, si el hombre no le quita el totomochtli, esta ya no se reproduce. Esta planta es parte también de nuestras leyendas, de nuestra tradición. Quetzalcóatl, de manera muy astuta, convertida en Atzintli, en una hormiga, se metió al cerro de nuestro sustento, al cerro sagrado, para poder tener maíz, ya que los hombres estaban muriendo de hambre y ellos necesitaban algo que los ayudase. Entonces Quetzalcóatl nos trajo nuevamente el maíz para que pudiera ser parte de nuestra alimentación y así poder sobrevivir. Así que tanto la naturaleza, tanto nuestras plantas son parte viva de nuestra cultura, existen con nosotros y nosotros somos parte de él. Bajo esta visión, los Nahuales Islitezcat nos damos a la tarea de empezar a compartir este conocimiento de manera pues más informal, en obras de teatro, en cuentos infantiles, tratando y logrando una interacción con nuestro público. Gracias a ello, en el año 2006, después de un programa de radio que manejo en Radio Universidad, pues logramos ser beneficiarios de un programa federal aquí en México y nos editan el libro Cuentos de Izachilan, son audiocuentos. Se lleva a cabo este trabajo y en el 2002 fundamos los Nahuales Islitezcat y ya con ellos pues incrementamos el trabajo de creación. Nos formamos en la música precuautémica, nos formamos en la literatura, me dedico a escribir guiones que posteriormente los transformo en dramaturgia, investigo cuentos, tenemos alrededor de 25 cuentos infantiles, tenemos 15 obras de teatro ya montadas
pero escritas tenemos alrededor de 20 obras de teatro que pues, todavía estamos tratando de editar. Ya con este trabajo logramos en el 2016 editar nuestro primer libro, que tiene 13 cuentos infantiles de la antigua náhuatl. En este cuento preservamos más que rescatar, se rescata lo que ya no existe y nuestra tradición oral es todavía palpable hasta nuestros días. Preservamos 13 cuentos y los plasmamos en este libro. Los tuvimos que escoger de alrededor de 25 cuentos que ya teníamos, pero los llevamos a guión teatral de fácil montaje, más que nada encaminado a escuelas de educación básica aquí en nuestro estado. En el transcurso del tiempo, en el 2016, pues sale a la luz el primer disco de manera independiente. No fue de ningún proyecto. El audiocuento Intlaquentli Acateca, el traje de Acateca. Está narrado en náhuatl, que es uno de los principales idiomas originarios de nuestro país, y simultáneamente el español. En el 2017 sacamos a la luz el disco de Yolcueponi, que esto es de música precuautémica, con todos los instrumentos que nosotros utilizamos para el montaje de nuestras obras. Así fuimos creando esas historias, entrelazando, integrando esas partes del arte hasta llegar a la teatralidad de la misma oralidad. Ya para 2019 presentamos este libro que por razones de pandemia no lo hemos podido distribuir, y este libro pues obviamente habla de ese tema tabú, los 9 páramos del Mictlán, que nos narra cómo nuestra energía, nuestra tonal y nuestra energía interna pues va visitando 9 páramos para poder dejar en ellos la humanidad, todos los sentimientos que tuvimos aquí como seres humanos, para que nuestra energía de manera pura llegue a descansar al Mictlán. Pero si uno no realizó su misión como debió, si uno no hizo el trabajo que debería de hacer en este plano existencial, esos 9 páramos se van a convertir en penurias y va a ser muy difícil la llegada al Mictlán, pero se tiene que llegar, y tiene que llegar con la tonal y limpia. Este libro está también traducido a los idiomas originarios del Mepa, Tunzabi y Náhuatl simultáneamente. Entonces es el primer trabajo bilingüe que hacemos los nahuales Ixtliltezcat, su servidor como escritor. Y bueno, eso es como hemos llegado a este punto. Es lo que nos llevó a compartir nuestro trabajo con ustedes, con nuestros hermanos colombianos, principalmente en Manizales. Y fue una experiencia muy alentadora, porque simplemente nos demostró que el trabajo que se hace desde la oralidad a la teatralidad contemporánea nos permite transmitir esos conocimientos. El trabajo de los nahuales de Ixtliltezcat, el trabajo de los macehuales, los hombres de hoy, es preservar esas raíces culturales, preservar esa filosofía que tanto necesitamos en este momento para no ser una especie depredadora. Y tristemente lo comprobamos con la pandemia. El SARS-CoV-2 está acabando con la humanidad. Y no hemos tomado conciencia, no hemos analizado en qué punto estamos como humanidad. Nosotros los seres humanos somos el cáncer de Tonantzintlalli. Nosotros somos el virus mortal de nuestra madre tierra. Y por eso deberíamos de tener el cambio. Sin embargo, hoy vamos por la calle, y no sé en su país, no sé en su ciudad, pero aquí ya no están tiradas las botellas de refrescos, de sodas. Ahora lo que está tirado en las calles son cubrebocas, que ni siquiera sabemos si están contagiados de ese virus tan mortal. No hemos aprendido nada. No hemos llegado a ese punto de analizar en qué momento estamos de la humanidad. Es tiempo de cambiar, es tiempo de regresar a nuestras bases filosóficas de nuestros pueblos originarios, el que somos parte de la naturaleza, no dueños y señores. Y es por eso que los nahuales de Ixtliltezcat, en voz de su servidor Emilio Mitlactoa, compartimos este mensaje. Porque si no sabemos de dónde venimos, jamás sabremos hacia dónde vamos.